Bueno, buenas tardes. La clase de hoy tiene que ver con los sistemas de información geográfica, o SIG, ¿sí? Por sus siglas en español, Sistema de Información Geográfica. Hoy también van a encontrar en muchos lugares la palabra GIS, ¿sí? Que es Geographic Information System, digamos, serían sus siglas en inglés. La idea es una pequeña introducción a estos sistemas, qué es lo que es, qué es lo que son, cómo almacenan información y qué utilidad le vamos a dar nosotros en la hidrología. Y bueno, como para que ustedes también se lleven un pantallazo general de lo que es, porque, bueno, yo entiendo que hoy prácticamente todo, o toda la ingeniería y mucho más también, muchas otras áreas también, pero al menos la ingeniería nuestra ronda alrededor de estos sistemas de información, ya que pueden almacenar, condensar y representar una cantidad de información muy grande y permite el manejo muy versátil de toda esa información, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que es un SIG o un GIS? Bueno, allí dice, ¿no? Es un conjunto de software, hardware, es decir, no solamente un software, sino también un hardware, tiene que haber detrás una PC o algo por el estilo, que están específicamente diseñados para la adquisición, mantenimiento y el uso de datos cartográficos, es decir, para adquirirlos, para mantenerlos y para utilizarlos. Y hace la referencia a datos cartográficos porque si esos datos no tienen a bordo una referencia espacial, eh, vamos a ir viendo en el transcurso de la clase que el uso de esta información geográfica carece de sentido, digamos. Tenemos que poder ubicarlo espacialmente al menos y podrá tener un atributo de caracterización temporal también, pero mínimamente espacialmente tiene que estar caracterizado el dato. ¿Qué operaciones hace un SIG? Bueno, por lo pronto tiene la capacidad de lectura, de edición, de almacenamiento de los datos. En general, digamos, en términos generales podría decirse que tiene la capacidad de gestionar los datos espaciales. Pero no solamente eso, sino también que puede hacer análisis, ¿sí? Ya vamos a ver cómo, pero tiene la capacidad de analizar una cantidad muy grande de datos en forma simultánea, consultarlos, bueno, hacer modelos de todo tipo, desde estadística hasta predicciones, bueno, lo que fuera, a partir del manejo de datos masivos, ¿no? Y bueno, y por supuesto todo lo que es la generación de los resultados o la información hoy ya diría visual. Antes por ahí eran tablas, hoy ya todo se traduce a mapas, fotos, más colores, ¿no? Más gráfica. Bueno, toda esa capacidad de procesar y almacenar y representar los resultados también es una de las operaciones que pueden hacer hoy los SIG. Bueno, la visión clásica de un SIG es esta que estamos viendo aquí, ¿no? En donde el SIG lo que hacía era vincular de forma horizontal, si quieren, o sin, digamos, un orden jerárquico, los datos con las personas, con los software, con el hardware y con los métodos. No se concibe alguno de ellos sin el otro. Los datos como materia prima, digamos, necesaria, los métodos como las formulaciones o la metodología para aplicar esos datos, el software como la aplicación informática, el hardware, el equipo para mover ese software, digamos, y las personas que son las encargadas en diseñar y utilizar los software y por supuesto recolectar y transferir los datos. Esta era una visión muy clásica, digamos que hoy tiene también un peso importante, pero se está migrando, digamos, a una visión un poco más tipo cáscara de cebolla, digamos, de los SIG, porque hoy con el avance de los software, del software, hay mucha información, digamos, que no es necesaria para el propio manejo, digamos. Con esto no quiero decir que uno puede saltarse los conceptos geográficos básicos para usar un SIG, pero sí podría usarlo sin saber y obtener resultados y procesar datos y visualizarlo también. Antes eso era una parte de todo, seguramente por la forma en que se
manejaban estos software. Y hoy, digamos, se admite hacer uso de cierta parte del conocimiento, mientras que el otro está detrás, digamos, de un soft que uno lo carece del conocimiento, digamos. Entonces, digamos, hoy la visión de un SIG es un poco más como la que estamos viendo aquí, ¿no? Parte de los conceptos geográficos básicos, la tecnología disponible, la adquisición y el manejo de los datos, el campo de aplicación de esos datos. No es lo mismo si lo usamos para la hidrología que para no sé, para el agro o para el catastro urbano, bueno, lo que fuera. En base a los datos y al campo de aplicación están los procesos y los métodos, digamos, de procesamiento de datos y demás. Y finalmente la visualización, ¿sí? Que es una herramienta que se incorpora ahora como un aspecto muy importante. Fíjense que en esta visión clásica no estaba. Y que bueno, muchos usuarios, como yo les venía diciendo, utilizan esto de la visualización desconociendo todo lo que hay detrás, ¿no? Hoy por ahí uno aprieta un botón y le dice, sacame la media de todos estos datos y lo único que ve es el valor de la media o cómo se distribuye esa variable o lo que fuera, sin saber todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Si amalgamamos un poquito los dos conceptos, digamos, uno podría decir que eh, podría reformularlo en los 5 componentes clásicos que son estos, un poco de esta forma, ¿no? Partiendo desde el dato, el análisis, la visualización, la tecnología disponible y por supuesto el factor organizativo. Esto tiene que ver mucho con los modelos de almacenamiento de datos, ya vamos a ver algo, pero es cuando manejamos una cantidad de datos muy grande, eh, este aspecto es muy importante, digamos. Ya vamos a ir viendo a qué me refiero yo con el manejo masivo de datos, ¿sí? Ustedes por ahí no se imaginan, pero son realmente datos masivos. ¿Cómo fueron evolucionando un poco los SIG? Bueno, fíjense, este, esta es la línea de tiempo de los SIG, fíjense, llegan hasta el año 2000, 2000 y pico nada más. Ahora hay algunos nuevos, habría que completarlo esto, pero para que tengamos más o menos referencia con algunos otros hitos, ¿no? Fíjense que los SIG arrancan allá por el 60, ¿sí? Con CSIG, CIMAP, MAIMO. Bueno, luego aparece ya a fines de la década 60 ERSI, que hoy es una de las empresas más importantes del mundo del SIG pago. Recién a finales de los 70 aparecen las primeras PC, ¿sí? Y el mundo de los SIG ya existía. O sea que es una materia o sí, que viene mucho antes del conocimiento de las PC o de la aparición, digamos, de la PC comercial, ¿no? Antes también había, pero digamos, la gente pudo comenzar a adquirir PC, digamos, a partir de la década de los 80. Allí aparece, juntamente con el satélite Spot, con el GPS, aparecen los SIG un poco más famosos, Arcinfo, ERDAS, GRAS, ERSI, por supuesto que ya venía trabajando fuertemente con los SIG, y luego de eso no hay mucho más. Hoy podría enumerar aquí Quantum SIS a partir del año 2010 más o menos. Este, y las misiones satelitales como el SRTM o el AIDES, que fueron más o menos creciendo al mismo tiempo. Pero recién aquí, después de la década del 90, del 2000 diría yo, las computadoras se vuelven lo suficientemente poderosas como para poder hacer un manejo masivo de datos que venga amalgamado con la visualización, ¿no? Hasta aquí sí se podían manejar números y obtener resultados como tablas, y a partir de aquí ya podemos obtener resultados mucho más gráficos y mucho más intuitivos, ¿no? Como ponemos aquí, o sea, la tecnología impactó directamente en lo que es las salidas gráficas, el almacenamiento y el acceso a los datos, ¿sí? No solamente guardarlos, sino también acceder a ellos, y la entrada de los datos digitales. Los datos, bueno, desde la cartografía a los satélites y las técnicas, bueno, mapeo, estadísticas y nuevas técnicas de algoritmos de análisis de datos mucho más complejos. No. Bueno, información georreferenciada.
Esto quiere decir que la información se encuentra localizada en el espacio terrestre. Es inconcebible, digamos, el uso de una herramienta GIS con información que no se encuentre georreferenciada. La verdad que carece de total y absoluto sentido. Podré tener una referencia local, si uno no quisiera, por ejemplo, referenciar, digamos, la información a nivel mundial, sino que, bueno, uno trabaja en su terreno y la referencia es el poste de la esquina o la línea sur-oeste. Perfecto, usa eso, pero tiene que tener una referencia espacial porque si no carece totalmente de sentido. ¿Sí? No tiene vínculo espacial entre la información. Y esto se logra a partir de coordenadas, ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces aparecen, digamos, dos ciencias o dos ramas muy importantes, una que es la geodesia y otra que son las proyecciones cartográficas. La geodesia, que estudia en definitiva la forma de la Tierra y provee las herramientas necesarias para tener en cuenta, digamos, la curvatura terrestre en las grandes extensiones. Imagínense o piensen ustedes a grandes escalas, un SIG, eh, si bien puede procesar y utilizar información de un terreno, de un baldío, de un campito de 10 hectáreas, podemos trabajar a nivel país, a nivel continente, digamos. O sea que si no tenemos en cuenta la curvatura de la Tierra dentro de la georreferenciación de la información, vamos a estar cometiendo un importante error, ¿no? Y las proyecciones cartográficas, bueno, obviamente permiten transformar las coordenadas que se encuentran sobre una superficie curva a una superficie plana en donde nosotros podamos no hablar de grados, minutos y segundos, sino ya de metros o kilómetros o pies o lo que fuera, digamos. Pero pasar de un sistema coordenado geográfico a un sistema coordenado plano. Entonces, bueno, para eso es interesante o debemos conocer al menos un par de conceptos básicos de la geodesia, que son los conceptos de elipsoide y de geoide, ¿no? Como yo les decía recién, la geodesia intenta o estudia un poco la forma de la Tierra. Eh, y bueno, nosotros para poder, digamos, de alguna forma definir, porque fíjense este gráfico, es muy interesante, sencillo pero muy interesante. La Tierra tiene una forma como esta, digamos, lo que ustedes están viendo marrón aquí. El elipsoide es esto, digamos, y se definen universalmente. Hay muchos elipsoides definidos que tienen los radios mayores y los radios menores, que son los que están aquí. Pero bueno, si uno superpone esto a la Tierra, bueno, va a haber lugares de la Tierra que están por encima del elipsoide y lugares que están por debajo del perímetro del elipsoide. Dependiendo cuál de estos superpongan, bueno, tendrá algunos tramos por arriba, otros por debajo, algunos más arriba, otros más abajo. En definitiva, ¿cuál es la idea de un elipsoide o de un geoide? Bueno, establecer un cero de referencia, un punto de referencia. Si yo digo que voy a trabajar con el elipsoide WGS84, ¿sí? Bueno, este es el cero independientemente de qué es lo que haga la Tierra. Es decir, si la Tierra hace... Bueno, no fue justo la mejor cosa para trazar la que elegí. Pero si la Tierra hace esto, por acá, luego se mete en un pozo y sale. Bueno, si esa fuese la Tierra, toda la altitud, o las altitudes, por ejemplo, están referidas a esta línea, ¿sí? De cero. O sea que si yo me estoy aquí, por ejemplo, de la coordenada Z, dirá que se encuentra en 5 metros por debajo del cero referenciado al elipsoide WGC84. ¿Sí? Bueno, la idea hoy actual, hay muchísimos elipsoides, es tratar de unificar un poco y uno de los elipsoides más utilizados a nivel mundial, podríamos decir que es este que está aquí, el WGS84, es universalmente aceptado y, y bueno, si uno pretende que toda la información esté referenciada al mismo cero, debe elegir el mismo elipsoide siempre. Lo cual no quiere decir que si uno trabaja en otro elipsoide luego no pueda transformar la información. La información es la información y mientras esté referenciada a algo, luego es pasar de un lugar a otro, o de un sistema coordenado a otro, o de un sistema de datum cero a otro, es simplemente matemática. Y el geoide, digamos, la idea es más o menos la misma,
pero el geoide queda definido por ejemplo, puntos de igual algo. Y ese algo puede ser puntos de igual gravedad. Ustedes saben que la gravedad en la planeta Tierra no es la misma en todos lados. Entonces, esto no va a ser una superficie ni esférica ni elíptica. Será una superficie como la que ustedes están viendo ahí. Y la traza será esta. Pero bueno, uno podría decir que son todos los puntos cuya gravedad vale tanto. Entonces, bueno, la superficie quedará esta, pero queda perfectamente representada en cada lugar del planeta Tierra, ¿sí? Este, Así que, bueno, básicamente tanto el elipsoide como el geoide, digamos, tienen como objetivo establecer un datum o un valor de coordenada altimétrica cero. Después vienen las coordenadas, los sistemas coordenados, porque más allá de que hayamos definido un cero, digamos, ahora yo tengo que definirlo espacialmente, como quien dice, digamos, más allá de la coordenada z, ahora tengo que definir la coordenada x e y. Sí, en un sistema plano así sería, pero hablemos primero de las coordenadas geográficas, que son básicamente las que ustedes ven cuando usan Google o cuando tienen un mapa, digamos, mapa político, esos mapas clásicos que usábamos cuando éramos más chicos, donde veíamos los meridianos y los paralelos y estaban separados por grados, digamos. Bueno, las coordenadas geográficas básicamente referencian un punto con la latitud y la longitud, siendo la latitud el ángulo vertical respecto del ecuador y la longitud el ángulo horizontal respecto del meridiano, ¿sí? Siendo los cero el meridiano de Greenwich y el ecuador. Entonces cualquier punto queda definido por un ángulo con grados, minutos y segundos. El tema es que, bueno, es difícil medir distancias en este sistema coordenado porque estamos hablando de arcos de grado, ¿sí? Entonces cuando uno habla de un arco tiene que hacer una transformación para poder hablar de distancias. Y bueno, los ángulos son muy pequeños, cuando uno trabaja con distancias muy pequeñas tiene que trabajar con una cantidad de decimales muy muy grande porque, bueno, imagínense que como de 0 a 90 recorremos medio mundo, ¿no? Si queremos recorrer 10 kilómetros nomás, bueno, este ángulo es muy pequeño, ¿no? Entonces aparecen lo que se conocen como proyecciones cartográficas y la idea que es, bueno, poder proyectar una superficie curva sobre una superficie plana. Entonces ahora sí poder trabajar este, con distancias, digamos, no con grados o con ángulos. El tema es que, bueno, esas proyecciones vienen aparejadas de algo y depende sobre qué se proyecten, básicamente. Tenemos proyecciones cónicas, proyecciones cilíndricas y proyecciones planas. Por ejemplo, si yo quisiera proyectar la planeta Tierra sobre un cilindro, ¿sí? Bueno, sí, proyectaría muy bien todo esto, pero muy mal los polos. Viceversa, si hago una proyección cónica, proyectaría muy bien toda esta parte, pero le costaría mucho más proyectar la parte ecuatorial. Y bueno, una proyección plana o azimutal debería ir proyectando sector por sector del planeta, ¿sí? En definitiva, ¿a dónde va todo esto? ¿Es lo mismo trabajar aquí que aquí? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que uno trabaja en un plano mucho más distorsionado. Si ustedes toman cualquier mapa del planeta Tierra, van a ver, por ejemplo, no sé, Groenlandia. Parece más grande que África y en realidad eso no es así. Groenlandia es muy, muy chiquito. Lo que pasa es que en la zona de los polos se encuentra muy, muy distorsionado producto de la proyección que se ha elegido para generar ese mapa, ¿no? Bueno, voy a cortar este video acá y ya sigo con el otro. Bueno, fíjense, acá estamos hablando un poco de las proyecciones. Aquí están los tipos de proyecciones que uno puede hacer. Que unas son estas, digamos, proyectar sobre una cónica, si uno lo quiere ver así, un cilindro, un cono o sobre una superficie plana. Y otra es proyectar manteniendo ciertas relaciones. Es decir, uno puede hacer una proyección equiárea, en donde en las proyecciones se mantiene en una escala constante la relación de área, digamos, ¿sí? O sea, el área terrestre y el área proyectada es la misma independientemente de la localización. Si proyectamos un polo, si proyectamos la parte del ecuador o lo que fuera, la relación de áreas debe permanecer constante. Las conformes, digamos, lo que hacen es una proyección cuyo objetivo es mantener la forma, es decir, no puede haber distorsión en los ángulos. Los meridianos y los paralelos se cortan a 90 grados, tal cual como lo hacen sin proyectarse.
Y las equidistantas, bueno, lo que se mantiene es la relación de distancia con sus consecuentes distorsiones de áreas, de ángulos. Uno de los sistemas, ya vamos a ver que hay muchísimos sistemas de proyecciones, pero uno de los sistemas más utilizados es el UTM, ¿sí? Universal Transversal Mercator. UTM es un sistema de proyección plano muy utilizado porque es muy útil, que básicamente lo que hace es dividir al mundo en una cuadrícula de 60 usos. Cada uso tiene 6 grados de longitud, como ustedes están viendo aquí. El origen queda definido por la intersección del paralelo y el meridiano que allí pasan, ¿sí? Cuya coordenada está definida por el origen o por el centro, en la intersección justo del ecuador con el meridiano de Greenwich. Bueno, se establece lo que se conoce como el origen. Y, y bueno, a ver, quizás sea más conveniente verlo aquí. Claro, esta es la proyección UTM. Lo que se ha hecho es al mundo proyectarlo sobre un sistema plano, tal como el que ustedes están viendo aquí. Y bueno, dependiendo en qué sector uno esté trabajando, fíjense cómo distorsiona los bordes, ¿no? Con lo que yo les decía, esto, que es Groenlandia, parece el África, casi entera, más grande que África. En realidad esto capaz que tiene el tamaño de la ciudad de Córdoba. Miren lo que es la Antártida, lo mismo, ¿no? Porque claro, en los polos, al estar proyectando sobre una superficie plana, la distorsión es tan grande que, bueno, suceden estas cosas. Pero para trabajar dentro de estas áreas, UTM anda muy, pero muy bien. Y bueno, lo que uno hace básicamente es avisarle, digamos, a un GIS o a un SIG dónde está trabajando para que use los algoritmos de transformación bien. Digamos, si uno está trabajando en Córdoba, bueno, será UTM, faja 20, J, más o menos. Yo creo que esto será Córdoba. Y esto que desde este punto hasta este punto lo que hay son 6 grados medido, digamos, en coordenadas geográficas, por 6 grados medido en coordenadas geográficas. Pero en verdad hay muchísimas, digamos, proyecciones. Fíjense, aparte de definir el sistema del tipo de proyección, fíjense, UTM zona 16, en este caso, UTM zona 16, que esto que está aquí, o zona 17, veamos la 17. Esto que está aquí, UTM zona 17 norte. UTM zona 17 norte. Quiere decir que aparte de ser norte, está, o sea, aparte de ser 17, está en el hemisferio norte, ¿sí? Porque también podría estar en el hemisferio sur. En este caso no se estableció si es bueno, la letra, ¿no? El T. Pero con decirle norte, digamos, ya adopta toda la franja esta. Si le dice sur, ya adopta toda esta franja. De esta forma uno le define al SIG cuál es el sistema de coordenadas en el cual viene la información. Porque si yo traigo una información, la información, imagínense ustedes como un archivo de texto en donde lo que hay dentro son números. Si esa información está cargada en ese archivo de texto con grados, y yo le digo que al SIG que esa información que fue levantada, por ejemplo, del Google en grados, le digo que está en UTM, o sea que el SIG va a creer que en vez de grados son metros, bueno, lo que va a representar ahí es cualquier cosa, ¿no? O sea, yo le tengo que avisar que será coordenada geográfica y ahí lo va a leer bien. O viceversa, yo con un levantamiento de GPS hecho en coordenadas UTM y le digo al SIG que la información que yo traigo está en coordenadas geográficas, bueno, lo que ustedes van a ver representado allí es también cualquier cosa. Pero aparte del sistema de proyección, lo que le tengo que avisar al SIG es cuál es el cero, cuál es el datum. En este caso es el WGS84, que es el que yo le decía. Pero podría ser cualquiera. Eso tiene que ver con cuál es el cero que ustedes toman cuando levantan la información o cuando le entregan la información. ¿Sí? Bueno, este tema de la escala es interesante, ¿no? Porque en cartografía la escala real, digamos, es una relación de longitud, de una escala numérica. Digamos, 1 en 50.000, ¿qué quiere decir? Que 1 centímetro de la realidad son 50.000, 1 centímetro del mapa son 50.000 centímetros de la realidad, ¿sí? O 500 metros. Eso es lo que conocemos nosotros como escala numérica. En un SIG la cosa es un poco distinta, digamos, no existe ese tipo de escala
o no como una relación tan estricta o tan numérica como la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Cuando uno habla de escala en un SIG, más bien debiera referirse a lo que conocemos como resolución más que como una escala numérica. ¿Sí? Ejemplo, fíjense, acá dice que el ojo humano puede distinguir una distancia mínima de 0,2 milímetros, es decir, nosotros como seres humanos, teniendo una buena vista, no digo que sea el común de la gente, pero con una buena vista, uno puede ver cosas de hasta 0,2 milímetros de longitud. ¿Sí? Supongamos que vamos a trabajar algo en escala 1/50.000. Si yo trabajo algo en escala 1/50.000, quiere decir que un metro del plano, ¿sí?, equivale a 10 metros de la realidad. Es decir, o sea, perdón, no eso. Si trabajamos en escala 1/50.000, estos 0,2 milímetros representados en el plano, ¿sí?, en el papel, equivalen a 10 metros de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a trabajar en escala 1/50.000 y en el campo yo hice un levantamiento topográfico o de detalle menor a los 10 metros, bueno, simplemente lo voy a perder. Esa información se pierde, desaparece por la propia limitación que tiene mi vista. ¿Se entiende lo que yo digo? Cuando yo traslade la información de campo a una escala 1/50.000, cuyo tamaño menor que yo puedo ver es de 0,2 milímetros, todo lo que esté por debajo de los 0,2 milímetros yo no lo veo y se pierde por más que lo haya levantado en el campo. Entonces, esa es una limitación muy fuerte que tiene la escala numérica. Ahora vamos a ver cómo el SIG, en esto que conocemos o que más que escala se llama o se hace llamar resolución, tiene un manejo del dato mucho más interesante, digamos. Entonces aparece la escala cartográfica, que es la relación de tamaño entre el mapa y la realidad, y una escala de análisis u operacional que tiene que ver con la resolución del dato, ¿sí? Y en definitiva definir qué es un dato útil y qué no lo es, digamos, para cierta necesidad. A ver, déjenme poner la imagen. Por ejemplo, el Google Maps es un ejemplo maravilloso de esto que yo digo. Si uno quiere ver a la Argentina completa, iba a ver la Argentina completa de una forma muy parecida a esta que estáis viendo aquí. A medida que yo haga zoom aquí, a medida que yo vaya haciendo zoom, lo que Google Maps va a ir haciendo es mostrarme información más detallada, pero no me la muestra acá. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no la voy a ver. Google Maps podría representar una cuadra, pero ¿qué escala debiera tener esa cuadra si estoy viendo toda la Argentina? Mi ojo va a dejar de percibirla. Entonces lo que hace es no mostrármela. Me la muestra cuando yo empiezo a hacer zoom. Ya me empieza a mostrar otras rutas, rutas principales, rutas secundarias. Y si sigo haciendo zoom sobre este cuadrado, ya me empieza a mostrar las esquinas. Y si hago más zoom sobre esas esquinas, bueno, ya me va a mostrar con lujo y detalle hasta los árboles, rotondas y demás. Pero imagínense que esta resolución de la información no me la puede mostrar si aparte me quiere mostrar lo que está sucediendo en todo el país. ¿Se entiende lo que yo quiero decir cuando estoy hablando de resolución y no de escala numérica? Bueno, eso en los SIG es muy común y uno decide cómo administrar esa información en función de una escala que nada tiene que ver con la escala numérica. Bueno, espero que más o menos hayas entendido esta parte porque es realmente importante, digamos, distinguir la diferencia entre la escala y la resolución, digamos, o qué es lo que va a llamar un SIG a la escala cuando les pida la escala o les permita modificar la escala y ustedes ven que se agranda la imagen nada más, digamos, y empiezan a ver mayor cantidad de cosas. Bueno, los datos. Eh, Hay que por ahí distinguir, digamos, qué es la información y qué es un dato, digamos. O sea, el dato es el simple conjunto de valores o elementos, ¿sí?, que usamos para representar algo. Por ejemplo, el código 502132N es un dato. Ahora, si nosotros no le asignamos a eso un significado, es simplemente un dato. Esto puede ser la patente de una motoniveladora, hasta el código del seguro de vida de cualquier, no sé, cualquier cosa puede ser esto, pero es un dato, digamos, así como está es un dato. Ahora, si nosotros le asignamos un significado, esto se transforma en información. Es decir, tiene una referencia geográfica,
50 grados, 21 minutos, 32 segundos, norte, es decir, del hemisferio norte. Tiene un número de identificación, puede ser un número de identificación personal, el código de un artículo, etc. Lo que yo les decía, si hasta que no le asignemos algo la información a esto, el dato puede ser cualquier cosa. Entonces, la información es el resultado de un dato y una interpretación. Esto es realmente importante, digamos, porque parece demasiado obvio esto que estoy diciendo, pero créanme que no lo es. De alguna forma u otra, el sistema o el SIC debe saber qué es lo que ustedes están introduciendo. Si no, no va a poder representarlo adecuadamente y mucho menos procesar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes de la información geográfica? Bueno, básicamente tiene que tener una componente espacial, es decir, yo debo saber dónde está ese dato, si no, no me sirve para nada. ¿Y qué es ese dato? Porque esto es una coordenada de qué. O sea, por ejemplo, estos son 50 grados, 21 minutos, 32 segundos norte. Sí, perfecto. Esto estará en alguna ubicación de los Estados Unidos, por ejemplo. Pero si no sé qué es ese punto, tampoco me sirve de absolutamente nada. Igual viceversa. Yo puedo decir, este punto es, no sé, indica dónde está el monumento, indica un monumento, lo que fuera. Pero si no me dicen dónde está, es lo mismo que nada. Si no están estas dos componentes, el dato no sirve y por lo tanto no es información. Ahora, ¿cómo representamos la información en un SIG? Bueno, a través de distintas dimensiones, dependiendo qué es lo que querramos definir. Puede ser un punto, puede ser una línea, puede ser un polígono, puede ser un relieve, 2,5D que se le llama un cuasi 3D, o un poliedro o información tridimensional. Dependiendo qué tipo de información vayamos a almacenar, usaremos una opción u otra. Digamos. Si lo que yo quiero marcar es, por ejemplo, yo agarro un mapa de la ciudad de Córdoba y quiero marcar dónde están los dispensarios. Bueno, los poliedros probablemente no sean la forma más adecuada de marcar esa información porque básicamente lo único que yo tengo que buscar son puntos que tengan una coordenada y un atributo. Ese atributo será dispensario. ¿Algún otro atributo más puede tener? Sí, por supuesto, dispensario, horario, lo que fuera, pero es un punto. Es un punto. Claramente no es una línea, claramente no es un polígono, no es un relieve y no es un poliedro, es un punto. Ahora, si lo que yo quiero definir es cuáles son las avenidas principales de Córdoba, ¿no? El punto no va a ser lo indicado porque no lo va a poder representar correctamente, será una línea la forma más adecuada de representar una avenida. Si ahora lo que yo deseo definir es los usos de suelo de Córdoba, bueno, no va a ser una línea, porque la línea lo único que marca es un contorno y la propiedad de esa línea está sobre la propia línea. Yo quiero saber, por ejemplo, dividir la ciudad de Córdoba en 5 sectores, en lugares a donde se permite una sola planta de edificación, 2 plantas, 3 plantas, 4 plantas y 5 plantas. Bueno, serán polígonos que lindan entre sí, en donde dentro de ese polígono la información será toda igual. Es decir, dentro de toda esta área se pueden construir edificios de hasta 3 pisos. No más, pero sí menos. Esa información puede ser representada por un polígono, igual que los usos de suelo, digamos. Bueno, en una zona rural, bueno, se podrá representar zonas de bosques, zonas agrícolas, zonas de ganado, lo que fuera. Pero lo importante saber en los polígonos es que toda la información dentro del polígono es la misma. ¿Sí? Los relieves, bueno, es una información más, digamos, como si fuese información un poquito más continua. Ya vamos a ver que esto hace más referencia a la información que se conoce como raster, digamos. Pero digamos, cada punto de esto tiene una coordenada x, y o grados, digamos, lo que fuera, tiene una coordenada geográfica y aparte una coordenada 3D. Por ejemplo, si yo quiero representar
la topografía de un suelo, bueno, lo hago a través de información o tipo relieve 2.5 o tipo raster. Es decir, cada punto de esto tiene una información XY y aparte Z, que puede ser representada, por ejemplo, en una gama de colores. Y bueno, los poliedros son para allá información tridimensional, pero que se distribuye tridimensionalmente. No esto que yo le estoy diciendo aquí, sino información que se distribuye tridimensionalmente. Es un poquito más complejo. Habría que buscar algún ejemplo que quede claro. Ahora no me animo a dar ninguno para que no confundirlos. Pero es información que no es 2,5, porque yo sé que aquí la coordenada xy tiene un valor de z. Aquí la coordenada xy tiene un valor de z, pero por ahí la misma coordenada xy, en otro valor de z, la distribución es distinta. ¿Se entiende? Yo digo, ¿cómo se distribuye algo tridimensionalmente? Entonces aparecen un poco los modelos, digamos, para representar la información geográfica. ¿Por qué? Ya, vamos a ver. Eh, el detalle, aquí está bien, ¿no? El detalle de la naturaleza es infinito. Digamos, a medida que uno ponga una lupa más grande, empieza a ver más y más cosas. Digamos, hasta en definitiva, si quiere representar los átomos, los representa, pero no es el objetivo, porque ¿hasta dónde represento yo esa información? Bueno, eso viene dado un poco de la mano de que, bueno, el detalle es infinito, pero la capacidad de representación y almacenamiento no es infinita, es finita. Entonces aparecen modelos, ¿sí? Modelos geográficos, modelos de representación y modelos de almacenamiento. Cuando hablamos de un modelo geográfico, aquí lo que tratamos de hacer es conceptualizar un poco el espacio estudiado, ¿sí? Eh, Aparecen los campos y las entidades discretas, digamos, en estos modelos. Los campos hacen más referencia a una información continua que se distribuye en el espacio. Por ejemplo, yo quiero representar la velocidad o la temperatura o la profundidad de un dique, ¿sí? Entonces, bueno, yo tendré, si lo veo en un mapa, tendré mi dique, no es el mejor color en amarillo, y después, a lo largo de ese dique, poder tener un mapa continuo, digamos, en donde me pueda mostrando con distintos colores cuál es la profundidad a lo largo del dique. Pero no es una variable discreta, sino que es una superficie continua que varía con X e Y, ¿sí? En cambio, si yo quiero marcar cuál es el punto más profundo del embalse, bueno, tendré el mismo embalse que antes, ¿sí? Pero será un solo punto que me diga, este es el punto más profundo de todo el embalse. Entonces es una entidad más discreta. En base a estos dos conceptos, a campos y a entidades discretas, digamos, es que aparecen los dos modelos de información más conocidos, que son los modelos raster y los modelos vectoriales. ¿Sí? A ver cuánto tiempo queda el video. Vamos a cortar aquí. Estos modelos hacen referencia un poco a la forma en que se guarda la información. ¿Cualquier información puede ser guardada en cualquiera de los modelos? Sí, pero eso no quiere decir que sea lo más adecuado. Esto que está aquí, que están viendo, fíjense lo que es un mapa de curvas de nivel. Aquí lo único que hay es la línea y el único lugar donde hay información es sobre la línea. Yo sé que sobre esa línea la altitud es tal, al lado de la altitud es tal, pero ¿qué es lo que hay entre línea y línea? No lo sé. No es una información continua en toda la imagen, ¿se entiende lo que yo digo? Esto que ustedes están viendo aquí, sí, es una información, esto es una información clásica tipo vectorial y esto es una información clásica tipo raster. Y las dos cosas están representando lo mismo, la altitud del terreno, ¿sí? Nada más que todo lo está representando a partir de una superficie continua. Yo aquí, el grado de resolución de esto me lo va a dar el tamaño del píxel, pero yo tengo información en todo el mapa, ¿sí? Ahora, si yo tengo muchos píxeles, bueno, puedo tener información más detallada. Si tengo 4 píxeles, bueno, tendré este cuadrado dividido en 4 con solamente 4 valores de altitud, ¿sí? A ver si podemos representar eso de la resolución. Imagínense todo esto. Imagínense que esto es una matriz de puntos. Yo tengo un valor
de altitud que representa toda esta área, un valor de altitud que representa toda esta área, un valor de altitud que representa toda esta área, un valor de altitud que representa toda esta área. Por ejemplo, 4, 8, 7, 6, ¿sí? Y bueno, y eso yo le asigno una paleta de colores y me va a representar algo como esto, nada más que mucho más feo, digamos. Si yo ahora esto lo divido nuevamente así, y así, cada vez empiezo a tener mayor cantidad de píxeles. Y cada número, yo ahora tengo acá 4, 6, 8, 7, 3, 2, 11, 13. Cada número, cada valor de altitud representa cada vez un área mucho menor. Por lo tanto, la paleta de colores o esta superficie se vuelve haciendo cada vez más suave. Si yo ahora empiezo a hacer esto más chico aún, aumento la resolución, lo que tengo es que cada valor de altitud representa un área mucho más chiquita. ¿Y eso con qué tiene que ver? Y bueno, tiene que ver con la información. ¿Cómo he juntado yo la información? Por ejemplo, si yo voy a hago un relevamiento topográfico en un campo y levanto un punto de altimetría o plan y altimetría cada 20 metros, y de nada me sirve hacer un modelo raster cuyo tamaño del píxel tenga 3 metros por 3 metros, porque no tengo la información para eso. Es decir, o sea, yo voy a tener, por ejemplo, si tomo un punto cada 20 metros y los píxeles míos lo hago cada 5 metros, yo voy a tener 4 píxeles con el mismo valor, porque no tengo información. ¿Se entiende lo que yo digo? Entonces, el modelo raster que almacenará esa información será un modelo raster cuyo píxel tiene 20 metros por 20 metros, el mejor de los casos. Ahora, si yo voy y tomo información cada 1 metro y el raster lo hago cada 20 metros, bueno, lo que estoy haciendo es desperdiciando información de campo. Ese es el típico modelo raster, que no es ni más ni menos que el modelo que utiliza una foto, una imagen. Si yo abro con el editor de texto de Windows o de que sea una foto, ¿sí? Lo que ustedes van a ver atrás de esa foto, lo que ustedes van a ver son números. Por ejemplo, números que van de 0 al 255, es decir, están en una escala de colores de 255 colores. Cuando una cámara de foto dice que tiene 10 megapíxeles, ¿qué quiere decir? Que en el tamaño de la foto que se está sacando hay 10.000 píxeles o 10 millones de píxeles. ¿Sí? 10 millones de píxeles. Cada valor de ese píxel tiene un número que está asociado a un color. Cuando se combinan todos esos colores, lo que yo hago es ver una foto. Si la resolución de esa cámara es mala, por ejemplo, en vez de 10 megapíxeles tiene medio píxel, bueno, lo que yo voy a ver es una imagen toda pixelada. ¿Sí? Lo que voy a ver son cuadrados del mismo color y es lo que se conoce como la imagen pixelada. Bueno, espero tratar de haber sido más o menos claro con esto. Yo sé que es complicado y por ahí difícil de entender, pero bueno, básicamente los modelos raster y los modelos vectoriales son formas de almacenar la información. Si yo tengo que almacenar una información continua, utilizo un modelo raster. Si tengo que almacenar información discreta, utilizo modelos vectoriales. Por ejemplo, aquí estoy tratando de almacenar, no sé, serán rutas esto o los bordes de un catastro. Bueno, esta es la forma vectorial en donde yo lo represento y esta es la forma raster de representar la misma información. Claramente, para que esto sea tan suave como esto, bueno, el tamaño del píxel debiera ser muy chico, con lo cual estoy metiendo una cantidad de información innecesaria aquí adentro para poder representar las curvas estas suavemente y las líneas lo más delgada posible, porque si el tamaño del píxel este tiene el tamaño del lote, bueno, de nada me sirve esta representación raster porque la información claramente no tiene la resolución adecuada. Fíjense, si yo quiero representar esta, supongamos que este es un lote en donde aquí hay una calle, acá hay una propiedad, la pileta y otra propiedad. Bueno, con un modelo raster yo lo represento muy sencillamente a través de unas líneas y unos polígonos, digamos, ¿sí? Si yo quisiera representar esto mismo con un modelo vectorial, lo que tendría es esto. ¿Qué pasa en mi modelo vectorial? Fíjense, para poder representar esta forma, me es imposible con este tamaño de píxeles. Yo necesitaría píxeles mucho más chicos y así todo, este quiebre no sería tan suave como lo estoy viendo acá. Incluso todo lo que está pasando aquí adentro le estoy dando el mismo valor que el borde, porque probablemente no tenga por qué ser así.
¿Se entiende lo que yo digo? Aquí estoy diciendo que todo lo blanco es de un valor, por ejemplo 0, todo lo azul es color 10, todo lo naranja es color 8, y bueno, cada uno sabrá qué es lo que es el 8, qué es lo que es el 10 y qué es lo que es el 0. Pero en este caso es mucho más fácil hacer un polígono así y decir que esto es la casa de Pedro. Esta es la pileta, casa de Juan y calle Los Pepinos. Es mucho más sencillo eso que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 datos iguales. ¿Sí? Eso no, eso es almacenar información innecesariamente. O sea, bueno, fíjense, acá está un poco lo que venimos diciendo de los raster, ¿sí? Eh, el tema de la resolución. Bueno, fíjense que aquí esto es un modelo raster en donde hay un número y lo que está metido arriba es una paleta de colores en la gama de los azules. Y bueno, a medida que ese valor crece se torna más verde y a medida que ese valor decrece se torna más azul. Pero es la forma en que se representa. Si yo tuviese valores de píxeles más chicos, lo que tendría aquí es una superficie mucho más suave y no se vería el pixelado de este. A medida que yo tengo píxeles más pequeños, bueno, tengo mejor información, mejor resolución de la imagen. Fíjense, esta foto es una imagen que se sacó en donde el tamaño del píxel tiene 25 metros por 25 metros. Es decir, en este cuadradito que estoy viendo aquí, yo tengo un solo valor. Es decir, que si eso es una casa, por ejemplo, yo no lo voy a poder distinguir ni de casualidad porque el tamaño del píxel es más grande que la casa. Si yo quisiera ver lo que hay dentro de ese píxel de 25 metros por 25 metros, necesitaría tener una imagen de una mayor resolución. Por ejemplo, esta que está aquí, en donde el tamaño del píxel es de 5 metros por 5 metros, y ahora sí puedo empezar a ver, por ejemplo, anchos de rutas o cosas por el estilo. Aquí es imposible que yo encuentre el ancho de una ruta por el simple hecho de que una ruta tiene 20, 25, 7, 8 metros de ancho y aquí mi píxel tiene 25. ¿Sí? ¿Se entiende lo que yo digo? Si yo quiero representar información de detalle, bueno, tengo que empezar a achicar el píxel con la consecuente incremento de la información, ¿sí? O sea, estos rasters se vuelven cada vez más pesados. En cambio, los modelos vectoriales la cosa es distinta porque lo que hay detrás de un modelo vectorial es una tabla, ¿sí? No una matriz. Por ejemplo, yo quiero representar árboles, ¿sí? Lo hago a través de puntos. Pongo los puntos y lo que hago acá, y lo que genera un modelo vectorial es una tabla con un identificador, una altura, un diámetro, o sea, yo coloco los atributos que yo quiero. Tiene en algún lado, en esta misma tabla, pero no lo estoy viendo ahora, pero en algún lado tiene la información espacial, x, y aparte todos los atributos que yo le quiera poner. La altura del árbol, el diámetro, el tipo, si está seco, si no está seco, la especie, lo que fuera. Yo esta tabla la voy haciendo todo lo grande que yo quiera, pero es una tabla por punto. Todo el resto no me interesa, entonces hay muchísima información que no la almaceno por el simple hecho de que no me interesa. Lo único que me interesa son estos 30 árboles. ¿Sí? Si lo que yo quiero representar es un río, por ejemplo, bueno, lo hago a través de una línea, en donde esta línea tendrá las coordenadas de los puntos de quiebre, por ejemplo, y en cada punto de quiebre, por ejemplo, o en cada punto de esa línea, cada vértice, yo podré ir colocando un atributo como el ancho del río, la profundidad, la longitud, etcétera, etcétera. Pero ahora, si yo quisiera saber cómo varía espacialmente la profundidad del flujo en ese cauce, no es un modelo vectorial el indicado. Ahora, si quiero representar algunas características de ese cauce y la ubicación en este mapa, es el modelo vectorial adecuado. Lo mismo si yo quisiera ubicar esta laguna dentro de este lugar. Si yo lo único que quiero hacer es diferenciar la laguna del resto, un polígono vectorial alcanza y sobra. Y aquí yo puedo poner algún atributo, por ejemplo, la superficie, la máxima profundidad, la mínima profundidad, el ancho máximo, todos atributos dentro de un modelo vectorial. Pero la información aquí adentro es la misma. Esto es una laguna. Nada más. No voy a conocer cómo es la distribución espacial de la profundidad o el campo de velocidad de que haya. Nada de eso. Yo sé que dentro de esta línea es una laguna, fuera de esta línea es otra cosa que no sé. Y aparte, dentro de esa laguna, en algún lugar, no sé en cuál, la profundidad máxima es esta, la superficie, todo esto es esta, lo que fuera. Pero no sé ni siquiera dónde se da ese punto. Entonces, claramente los modelos vectoriales funcionan muy bien cuando la información es discreta.
llámese un punto, una línea o una superficie. Una cosa que hay que tener muy en cuenta, o hay que tener un poquito de cuidado en los modelos vectoriales, es lo que se conoce como topología, ¿sí? Yo debo indicarle al SIG qué cosas se comparten y qué cosas no. Por ejemplo, yo dibujo este polígono en donde esto, por ejemplo, es un área para sembrar soja. Y este que está aquí al lado es un área de bosque. ¿Mm? Entonces, yo debo decirle al SIG que estos dos puntos o este vértice se vinculan. Es decir, si yo aumento el área de soja, disminuye el área de bosque, o si aumento mi área de bosque, disminuye el área de soja. Si no le digo nada y yo corro esto con el mouse así para un costado, lo único que voy a hacer es aumentar mi área de soja sin haber disminuido mi área de bosque. Porque el SIG no tiene por qué saber que esas dos cosas se encuentran vinculadas. Entonces yo debo indicarle la topología para que cuando haya modificaciones, bueno, esa modificación se corresponda o no, digamos, pero tengo que avisarle qué es lo que va a pasar. Bueno, eso digamos, esto léanlo ustedes, yo no me quiero meter mucho en esto, pero es la forma en que uno, implícitamente uno le dice que este punto pertenece a los dos polígonos, por ejemplo. Bueno, lo que hace un SIG detrás de eso es armar una planilla en donde numera los vértices, las aristas y vincula cuáles son aquellos en común, ¿sí? Por ejemplo, los segmentos. Por ejemplo, los vértices. Hay veces que son toda la línea, se comparte, hay veces que solo el punto. Bueno, dependerá de cada caso en particular cómo debemos resolver la topología de ese modelo vectorial. Bueno, esto que yo les voy dejando aquí es información, es de dónde se puede sacar información, sobre todo de altimetría, que es lo que vamos a usar aquí en la cátedra, ¿sí? Por ahora, información del uso del suelo, bueno, de muchísimas cosas. Pero la página del USGS tiene mucha información condensada, ¿sí? Uno puede entrar aquí, buscar lo que está, hay distintos criterios de búsqueda. A partir de la localización uno le dice qué es lo que está buscando. Se loguea, logueense sin ningún problema, le genera una clave. Esto es a los efectos de que ellos hacen una base de datos, no se les va a cobrar ni nada. Bueno, y una vez que se han logueado, empiezan a buscar la información que ustedes quieren, ¿sí? Ahí están los criterios de búsqueda, qué tipo de formato quieren, formato shape, las proyecciones, las coordenadas, etcétera, etcétera. Uno va colocando o puede hacer clic en el mapa directamente. Y una vez que uno ha definido la zona, aparece toda la información disponible en el sector, ¿sí? Hay información que es gratis, uno la descarga directamente, ¿sí? Le pone aquí download. Hay información que hay que pagar y lo que tiene que hacer es pagar y descargarla. Pero bueno, hay una para bajar ahora, yo no lo he puesto aquí, lo tengo que actualizar esto. Pero hay un lugar, un sitio esto que yo he colocado aquí es un sitio nuevo, ya tiene sus años, digamos, que es de lo que era el IGN, ahora, de lo que era el IGM, ahora IGN, Instituto Geográfico Nacional, en donde hay disponibles modelos digitales de elevaciones de muy buena resolución en algunos lados, que permiten, bueno, la definición de cuencas y demás a partir del uso de los signos, ¿sí? Bueno, después hay muchos lugares, el INTA y, bueno, propia página del USGS, hay muchas páginas, investiguen un poquito en Google, la parte de información satelital, que les va a permitir, hay mucha información relacionada para definir los usos del suelo y después en definitiva poder estimar los coeficientes de escurrimiento, los coeficientes de infiltración, etcétera, etcétera, para los modelos que vamos a ver la clase que viene de transformación de caudal. Así que bueno, cualquier cosa ya saben, estamos disponibles en la UB o en mi mail personal. Que tengan buenas noches.